se llama Crimen y Castigo, ¿ok? Se llama Crimen y Castigo, es una obra cuyo autor es el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, ¿ok? Entonces, siempre que se habla de realismo, de alguna manera, los literatos siempre van a resaltar esta obra, Castigo, como una de las más importantes de este movimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más sobre ella, ¿no? Sobre el autor también, ¿ok? Y un análisis adicional que podemos agregar a esta obra. Empezamos primero, ¿no? Recordando, ¿no? Que Crimen y Castigo fue publicada durante el movimiento del realismo, ¿no? El día de ayer fue una tendencia artística europea que se sitúa entre la mitad del siglo XIX y que tiene la intención de reflejar la realidad social de la época. Surge en Francia como una inmediata oposición al romanticismo, no sé si como ustedes fueron, o no sé, pero se hablaba de ¿no? De alguna manera de lo cíclico, que puede ser, en este caso, el desarrollo de la literatura, ¿no? Normalmente siempre podemos decir, los movimientos que surgen, ¿no? Los movimientos siguientes normalmente suelen ser los movimientos opuestos al anterior. Y en este caso, el realismo se opone al romanticismo, ¿no? Encontrando rápidamente diversos exponentes en todo el mundo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo de Europa pasó a América, porque justamente coincidía con una etapa de cambios políticos, sociales en el continente americano. Muchas de las excolonias eran nacientes repúblicas, entonces igual se quería de alguna manera eh, dejar rastro de cómo la gente llevaba ese proceso de cambio, ¿no? Muchas veces el ideal, ¿no? Siempre es, ¿no? Cuando pasas de un contexto a otro, es que hay un cambio notable, ¿no? No siempre hay esos cambios en la vida de la gente, ¿no? Entonces hay que recordar, dice el autor, que algunos de los hechos que propiciaron esta corriente fueron la aparición de la burguesía, el proletariado, ¿no? Y el positivismo, ¿no? La burguesía como la clase media, ¿no? Era la clase media que de alguna manera tenían cargos que podían ser importantes en la estructura social. El proletariado, que es la clase trabajadora, ¿no? O también relacionado al pueblo. Y el positivismo como una corriente en el cual pensaba en el progreso por sí, ¿no? Per se. Pero en este caso igual tiene muchos aristas y algunos detractores. De características de este movimiento realista, como hemos dicho, se manifiesta contra el romanticismo. Es una reproducción exacta y completa de la realidad social. El género que predominó en este movimiento fue la narrativa y abunda la descripción, ¿no? Hay una abundancia descriptiva. Entre los representantes está Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Cuya obra central es Crimen y Castigo, León Tolstoy, cuya obra central fue Guerra y Paz, Gustav Flower, ¿no? Cuya obra principal es Madame Bovary, Honoré de Balzac, con Eugenia Gandet, Benito Pérez Galdós, con Marianne. Entonces vamos un poquito a hablar sobre Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Como que es considerado el maestro de la novela psicológica. Nació en Moscú en el año de 1821 y murió en San Petersburgo en 1881. Novelista ruso, educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal, encontró protección y cariño en su madre, quien murió prematuramente. Fue a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo. A los 18 años
La noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. En 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios, pero fue indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución. La publicación de Recuerdo de la Casa de los Muertos en 1861 le devolvió la celebridad. En 1866 publicó El Jugador y la primera obra de series de grandes novelas que lo consagrado definitivamente como uno de los mayores genios de su época, ¿no? Que fue en este caso Crimen y Castigo. La presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y viajar indefinidamente por Europa junto a su nueva y joven esposa Ana Grigorievna. A partir de ese momento, sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos. Tras nacer su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo que le permitió publicar obras como El Idiota en 1868 o Los Endemoniados en 1870, que le proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país, donde fue recibido con entusiasmo. En 1880 apareció la que el propio escritor consideró su obra maestra, que fue Los Hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura, agudos análisis psicológicos, la relación de Dios con el hombre, la angustia moral del hombre moderno y las aporías de la libertad humana. Entre sus obras más importantes está Pobres Gentes en 1846, Humillados y Ofendidos en 1861, Crimen y Castigo en 1866, El Jugador en 1866, El Idiota entre 1868 y 1869, Los Endemoniados en 1871 y 72 y Los Hermanos Karamazov en 1880. La obra en sí, Crimen y Castigo, es una novela que inicia en una calurosa tarde de julio, en la que el joven escapaba de su patrona, pues tenía una deuda con ella. Tenía muchos problemas económicos y especialmente para pagar sus estudios superiores. Y agobiado por ello, llega a asesinar a la anciana usurera, Aliovna, y su hermana con un hacha. Seguidamente se apodera de las joyas. Después se deshace del hacha y a su vez entierra las alhajas en un hueco de un patio que se encontraba cerca de un edificio. Los días pasan abrumando a Raskolnikov, dándole terribles pesadillas. Su conciencia lo delataba y no lo dejaba en paz. Es citado varias veces por la policía sobre la relación de él con la asesinada, ya que era su patrona. Pero cuando le mencionan el hecho, ese se desmaya. Continuamente se agrava y sufre de insomnio por aquella tensión nerviosa. Después empieza a comportarse como un loco y pierde papeles muy rápido. Raskolnikov vivió abandonado a su suerte. Su amigo Razumikin lo ayuda cambiando esa ropa vieja por nueva. Su amiga Sonia también lo iba a visitar porque ella lo amaba, pero en silencio. Un día, intentando recordar todo, entró a un café en donde leyó un periódico de hace 5 días que comentaba el crimen que él cometió. En ese lugar es en donde se encuentra con Sametov, a quien le declara que él fue el que cometió aquel crimen del cual tanto comenta. A continuación le fue a contar al inspector de la policía. Sin dejar de pensar en el asesinato, regresó a su casa. En su hogar le esperaban su madre, Pulquerria, y su hermana Dunia. Luego de que dialogaran, Raskolnikov se desmaya y en consecuencia las dos mujeres lloran, pero se recupera gracias a los cuidados de su amigo Razumikin y de su médico.
El joven acude a la casa de Sonia, juntos leen la Biblia y se aman en silencio. Posteriormente le diría que él mató a su patrona. Sonia quedó muy impresionada, pero le promete que nunca lo dejaría. El joven decide entregarse a las autoridades y revela su culpa. Pasado un mes es condenado a 8 años de trabajos forzosos de segunda categoría en Siberia. En aquella cárcel, perdón, Raskolnikov aprende a compartir, comparte sus últimos alimentos con un compañero y a saber cómo se sufre la vida. Además se enfermó. Para él era insoportable estar allí. Sonia apenas le pudo hacer 2 visitas, pero a pesar de esto, Raskolnikov se sentía muy feliz al lado de Sonia y poco a poco se iba renovando. ¿No? Algunos datos de la obra: el autor es Fyodor Dostoyevsky, es género narrativo, especie de novela, ¿no? Es una obra de gran excepción. El tema es la culpa, ¿no? Entre los personajes están Raskolnikov, Sonia, Razumikin, Dunia, Alyosha y Nanovna, ¿no? Y el lugar en que se desarrolló los hechos fue en San Petersburgo. Entonces, como digo, o sea, en el caso de los autores realistas, ¿no? De alguna manera ellos tratan de personificar, expresar a sus personajes tal como son, sin llevar en este caso arquetipos fantásticos, ¿no? O al contrario, ¿no? Los expresaban tal como podían ser y vivir. Entonces, no nos sorprende, ¿no? Un Raskolnikov atemorizado por la culpa, ¿no? De alguna manera teniendo esos ataques, ¿no? De culpa, ¿no? Castigándose mentalmente, se puede decir, ¿no? Por lo que cometió, ¿no? Entonces, de alguna manera, la obra realista no tiene esas características que lo diferencian del romanticismo, ¿no? Aquí pues, se hablan o se expresan o se desarrollan temáticas del día a día, ¿no? O sea, entonces lo que relata aquí es de Fyodor Dostoyevsky, es la historia de un hombre que por una razón, ¿no? Que solamente su mente lo podía determinar, ¿no? Mata a una señora, a su patrona, y luego, ¿no? Posteriormente carga con todo ese pesar, ¿no? Y como eso lo termina de alguna manera sucumbiendo y al final tiene que eh, pagar por lo que hizo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito más sobre la obra de Fyodor Dostoyevsky, ya para que ustedes tengan una mejor idea, ¿no? Con un video que podrá darnos mayores luces al respecto sobre la obra. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues bien, esto es el canal de Poblar TV. En el día de hoy vamos a hacer un resumen, un análisis y una reseña de la novela Crimen y Castigo. Empezando por la novela, hablemos primero del autor. Del autor tenemos que es Fyodor, es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual
de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. De él, el mismo Nietzsche dijo: es el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo. Es uno de los accidentes más felices de mi vida. Vemos que pues este hombre es de nacionalidad rusa. Ahora, siguiendo con lo que es la obra, tenemos que la mayoría de críticos literarios coinciden en afirmar que esta novela constituye una de las más importantes novelas del siglo XIX y del siglo XX, inaugurando con su aparición en el género de la novela psicológica, la cual se caracteriza principalmente por la transición dentro de la narrativa de la concepción de los personajes que contaban solo con la dimensión física para dar cuenta de la vida de personas, con un mundo psicológico y emocional de gran importancia, la cual es prácticamente la protagonista de la novela. Pues el viaje de los protagonistas ya no solo se hará en el mundo físico de forma literal, sino que por el contrario los lectores se encontrarían en presencia de un viaje interno a través de las emociones, complejos y dramas de las personas cuyas vidas se contarán en la novela. De igual forma, pues también los críticos han indicado que esta novela puede ser considerada una de las obras de mayor trascendencia dentro de la literatura rusa y universal, además de constituirse como la obra maestra de su autor, quien logra plasmar magistralmente en sus líneas el proceso que cumple una idea para posesionarse de la psique humana hasta conseguir su realización, más allá de producir el éxito o destrucción del individuo a quien usa para su materialización, fin último de esta. Así también es considerada una muestra maestra de cómo construir una historia narrativa desde la polifonía que viaja a través de los personajes y la que se establece entre ellos. Y pues con respecto a la novela, ahora vamos a hablar del resumen. El resumen de esta novela, bueno, voy a hablar antes del personaje, antes de empezar con el resumen. Es básicamente un estudiante de leyes, solo logra hacer unos cuantos semestres debido a los problemas de dinero que tiene su familia. El hombre prácticamente se convierte en un parásito, en un vago, ya que no estudia, no trabaja, no hace nada y simplemente espera a que su madre y su hermana le envíen el dinero para sostenerse. Pero pues su mamá y su hermana empiezan a fallar en el envío del dinero y él se ve obligado a pedirle dinero a una anciana que se llama Ivana. Y bueno, ahí es donde comienza todo, ya que él, para no pagarle, decide asesinarla. Pero bueno, empecemos. La historia narra la vida de Rodion Raskolnikov. En la descripción del video voy a dejarle la lista de todos los personajes y una breve descripción de cada uno de ellos, ya que quizás mi pronunciación no sea la más adecuada. Siempre tengo este tipo de líos cuando leo novelas o libros que incluyan personajes con nombres rusos, ¿ok? Entonces la historia narra la vida de Rodion Raskolnikov, un estudiante en la capital de la Rusia imperial, San Petersburgo. Este joven se vio obligado a suspender sus estudios por la miseria en la cual se ve envuelto. A pesar de los esfuerzos por su madre Pulkeria y su hermana Dunia para enviarle dinero, necesitaba financiación para pagar gastos. Había recurrido a una anciana prestamista vil y egoísta, en cuya casa empeña algunos objetos de valor. Su hermana Dunia, con la intención de ayudarlo, acepta la propuesta de matrimonio de un rico abogado, hecho que hace enfadar a su hermano cuando conoce que se ha aceptado la propuesta sin haber sido consultado. Pero aunque no quiera aceptar la ayuda, Raskolnikov tiene aires de grandeza y en sus delirios cree ser merecedor de un gran futuro
llegándose a comparar con Napoleón. Así que tiene la idea de matar y robar a Aliona Ivanova, este es el nombre de la anciana. Esa idea lo atormenta durante días y crece en su interior como semilla. Bien, hasta esta parte de la novela entonces él empieza a tener en su conciencia la idea de querer asesinar a la anciana. Y entonces ahí es donde entra la parte de la novela psicológica, ya que él empieza a planear las distintas formas de asesinar a esta anciana y cuál sería la reacción, a qué hora debería ir a asesinarla, cómo hacer para que nadie se dé cuenta, cómo actuar. Hay una pelea interna consigo mismo, ya que él se cree un hombre superior. De hecho, más adelante vamos a hablar de que él cree que hay dos tipos de personas en el mundo, las que merecen vivir, las que merecen ser superiores y las que merecen estar subyugadas bajo las leyes. Básicamente también esta novela tiene mucho que ver con la teoría del superhombre y de hecho es creo que de las primeras novelas en donde se trata este tema. Raskolnikov decide asesinar a la anciana, no solo con el objetivo de robarle, pues de hecho él todo lo que le roba va y lo esconde, de hecho nunca lo usa. Todas las joyas y todo lo que logra robarle a la anciana después de matarla no lo usa, sino que lo hace por considerarla un ser humano inútil para la sociedad, un piojo que solo puede entorpecer a quienes le rodean. Sin embargo, la posición de Raskolnikov es mucho más compleja. Ha asumido que la sociedad se halla dividida en dos tipos de seres humanos: aquellos superiores que tienen derecho a cometer crímenes por el bienestar general de la sociedad y aquellos inferiores que deben estar sometidos a las leyes, cuya única función es la reproducción de la raza humana. La única justificación moral que puede tener la relación de Raskolnikov es que él sea un hombre superior, en cuyo caso no debe sentir ningún tipo de arrepentimiento por su acción. Cuando ejecuta su plan, pues también se ve obligado a asesinar a Lisaveta, la hermana de la usurera, ya que ella lo sorprende en el lugar del crimen. Algo importante de mencionar es que Raskolnikov asesina a la anciana de un hachazo en la cabeza. El crimen deja a Raskolnikov en un estado de gran confusión. Durante días se sumerge en unas fiebres delirantes causadas por el propio acto, andando sin rumbo, perdiendo a ratos la noción de la realidad, mientras en otros se muestra terriblemente lúcido. Se nos muestra una mente tan brillante como perturbada, obsesionada con el acto cometido. En estos momentos de la novela es donde Raskolnikov empieza a tener delirios. Cree que lo han descubierto, cree que todo el mundo lo sabe. Cuando camina por la calle, le da la impresión de que todo el mundo sabe que él ha cometido el asesinato. En sus vagabundeos por San Petersburgo, Raskolnikov conoce al antiguo funcionario Marmeladov, un bebedor que acaba muriendo borracho, atropellado por un caballo, y a su desgraciada familia, a la que Raskolnikov ayuda económicamente tras la muerte de Marmeladov. Con los escasos rublos que recibe de su madre, entonces él la ayuda a esta familia. La hija mayor de esta familia, Sonia, una abnegada joven que se prostituye para ayudar a su madrastra y a sus hermanos, será la única persona a la que Raskolnikov confiesa explícitamente su crimen. La culminación psicológica del libro ocurre cuando Raskolnikov, preso de la ansiedad, la agitación nerviosa y los remordimientos, asume que no puede convertirse en un superhombre, en un hombre superior, y que por lo tanto pertenece al tipo de hombre que tanto desprecia. Raskolnikov se entrega entonces a las autoridades, pese a que no existe ninguna prueba concluyente contra él, y además de eso, un inocente se ha declarado culpable, víctima de las presiones policiales. Raskolnikov es enviado a las cárceles en Siberia para cumplir su condena, y Sonia, hija de Marmeladov, se va con él a acompañarlo al presidio, en donde Raskolnikov se da cuenta de que la ama y quiere terminar su condena para vivir junto a ella. Bueno,
Básicamente, esta vez creo que esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que les sea de gran ayuda, como siempre lo menciono en todos los videos. Este es un resumen en el cual básicamente, pues como en todos los resúmenes siempre se omiten partes importantes del libro. Ah, así que espero que les haya gustado y que les dé una idea de la novela. En realidad es una novela muy entretenida, muy fácil de leer, a excepción obviamente por los nombres de los personajes, así que recomiendo que la lean. Sé que muchos pues simplemente están viendo estos resúmenes porque en unas horas o mañana tendrán un examen, una evaluación, etcétera, sobre este libro, pero pues después de que lo presenten les recomiendo que la lean. En serio, es muy entretenida. Que tengan todos un buen día. No olviden suscribirse a este canal Poblar TV. Bien, entonces, en este caso, el autor, o el expositor, ¿no? Detalla un poquito más sobre, en este caso, las vicisitudes eh, de este personaje, ¿ok? Que, en donde se ve reflejado lo que Fyodor Dostoyevsky nos quiere compartir, ¿no? O sea, si, si leemos, si vamos a leer un poquito más la obra, ¿ok? Y poder entender, bueno, al menos yo les voy a compartir impresiones personales, ¿no? Por ejemplo, algo que uno puede entender es que la mente del ser humano de por sí es compleja, ¿no? Y muchas veces nos dispone, ¿no? En una realidad que no necesariamente es la que vivimos. A veces nos dispone en realidades, se puede decir, paralelas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del protagonista, ¿no? Cómo poder, cómo pueden en cómo puede llegar se puede decir, a creerse un superhombre, ¿no? Que era más o menos lo que pensaba, ¿no? Se pensaba de que cometiendo el asesinato, llevándose pues las joyas, ¿no? De la usurera, él iba a pasar tranquilamente, ¿no? Nadie lo o sea, iba a poder sobrellevarlo el acontecimiento, cosa que no fue así. La realidad le hizo ver de que lo que le decía su mente no era lo que iba a pasar. Entonces, ¿no? Va soportando esos remordimientos, esa culpa, ¿no? De que, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿No? Y termina siempre, o sea, se termina prácticamente convirtiendo en una especie de zombie, ¿no? O sea, simplemente sin rumbo. Entonces, lo que muchas veces, lo que la mente no puede presentar como parte de la realidad, no necesariamente es así, ¿no? Y entonces, el autor por ahí uno de los tantos mensajes que podamos rescatar de la obra, podría ser, ¿no? De que, de que uno, como ser humano, tiene que gobernar su mente. Y cuando hablamos de gobernar su mente, es que la mente, eh, de alguna manera, te pueda favorecer en lo que tú quieras, no que vaya contra ti, no que te presente ideas, por ejemplo, que no son factibles. Por ejemplo, a ver, algo muy sencillo en la realidad de ustedes, ¿no? Ah, les dejo una exposición y la mente dice, no, qué aburrido, otra vez el profesor va a dar de exposición, no tiene nada que hacer. Entonces tu mente ya empieza a ir contra ti, ¿no? Te empieza a decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez va a exponer? Entonces empieza una serie de ideas en donde crees tú que ya no estás para hacer otra exposición, no estás para exponer otra vez. Y al final, en ese caso, pueden pasar dos cosas.
o te dices que tienes que hacerlo, porque lo es por el lado del aprendizaje, de que eh, vas a aprender a hablar ante el público, que va a ser importante para ti, o sigues este signo que dice no, que no lo puedes hacer, de que, ¿no? Entonces, pues, o sea, entonces, ahí por ejemplo, es donde los dos, o sea, usted, cuando ya más adelante ya tengan más experiencia de vida, van a poder incluso, o sea, decirse, oye, en realidad lo que pasa es lo que estoy pensando, porque muchas veces pensamos, entonces nos lleva, ¿no? Nos lleva hacia el pasado y hacia el presente y no necesariamente vivimos el ahora. Entonces, lo que nos relata en este caso Fyodor Dostoyevsky es justamente, ¿no? O sea, la complejidad que puede presentar el ser humano. Y muchas veces la distorsión que su mente le puede tender en ciertas circunstancias, ¿no? Como la que ha pasado el protagonista. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito el análisis sobre una de las obras más importantes del movimiento realista, ¿no? Que es Crimen y Castigo. ¿Ok? En la siguiente sesión, ¿ya? Se preparan los alumnos que no presentaron su exposición la semana pasada, sea Yadira, Franco, Daniel y Estrella, del grupo A, y los del grupo B presentan su exposición en la siguiente hora. ¿Ok? Entonces, nos vemos hasta la siguiente hora. Chao, chao. Chao, profesor. Chao.